¿Quién se ha impuesto? Pues se ha impuesto la doctrina de guerra ruso-soviética. Pero aquí están las realidades, guerra de desgaste. Esta es la realidad, guerra de desgaste. Avances constantes todos los días, un elevado grado de degradación por parte de las fuerzas ucranianas, que nuevamente, más importante que la degradación del material ucraniano es la pérdida de mano de obra. Eso va a ser, cuando acabe esta guerra, lo que más se va a destacar. La pérdida de mano de obra en Ucrania. El ejército ucraniano va a colapsar, no porque se quede sin armas, va a colapsar porque se queda sin soldados. Y esto está en consonancia con el objetivo estratégico de Rusia, que era desmilitarizar Ucrania. ¿Qué significaba eso? Dejarlo sin militares. Y no se refería solo a los militares regulares, se refería incluso a los reservistas, es decir, a la población civil capaz de combatir. Eso no se iba a producir pues en un par de semanas o en un par de meses. Eso es claramente un proceso largo, una guerra de años que termina convirtiéndose en una guerra de desgaste. Debemos recordar que 2022-2023 Ucrania peleó con un ejército de voluntarios, es decir, gente muy comprometida, con ideales políticos completamente antirrusos, y que fueron los que pelearon, por ejemplo, en la batalla de Bakhmut. Un ejército, unos soldados pues con mucha moral, con mucho ánimo de combate, pero que sucumbieron básicamente frente a la lluvia de fuego de la artillería rusa. Artillería en un 99% de origen soviético. Cañones de torre de 30, de 20, cohetería MLRS de 122 milímetros, todo de origen soviético, pero masivo, completamente masivo, ¿no? Ya hemos visto infinidad de videos de ese tipo, ¿no? Como la artillería barre por completo enormes extensiones de terreno. Bueno, ahí, con ese tipo de bombardeos masivos, al más puro estilo de la doctrina soviética, se terminó acabando ese primer ejército de voluntarios, los ucranianos más comprometidos ideológicamente contra Rusia. Después de eso no le quedó a Ucrania más que echar de reservistas, comenzó a hacer movilización. Y frente a esa movilización de reservistas, pues Rusia lanzaba, recuerdan ustedes, constantemente bombardeos, sobre todo incluso siempre en invierno, sobre centrales eléctricas. ¿Para qué lanzaba los bombardeos sobre centrales eléctricas? Para cortarle la calefacción a la población ucraniana en invierno. ¿Para qué servía eso? Para incomodar cada año más y más a la población ucraniana, para que merme la moral de combate, las ganas de seguir combatiendo, porque se veían afectados todos los días y sobre todo más en invierno por los bombardeos a las centrales eléctricas. Esto terminó mermando a largo plazo la voluntad de luchar de los reclutables, es decir, de la población civil. Y eso se vio reflejado desde mediados del año pasado, ¿no? De 2024, cuando ya Ucrania pues estaba listando su movilización masiva, ¿no? La última y la más grande de sus movilizaciones. Ahí vimos videos, recuerdan ustedes, de ucranianos que se resistían al reclutamiento forzoso, se resistían a golpes, huían y todo eso. Eso ya era un síntoma. Eso era un síntoma bastante grave. Se fue multiplicando cada vez más y más. El general Sirski después dijo que los resultados de dicha movilización total ya no iban a verse en noviembre de 2024, sino en diciembre de 2024. Ya estamos en febrero de 2025 y nada de eso pasó, por lo cual pues la famosa movilización quedó en nada. Pues esa es la prueba de la extrema situación en la que está el ejército ucraniano en lo que se refiere a generación de mano de obra. Porque los sistemas de armas siguen llegando, por cierto. Ustedes ya saben que los primeros Mirage franceses acaban de llegar a Ucrania. Recordemos también que llegaron algunos F-16. Es cierto, nuevamente el famoso hype, ¿no es cierto? Que los F-16 ahora sí, que es un game changer. Señores, nada de game changer, fue una estafa completa. Yo les decía acá,
no existe el game changer, no existe la Wunderwaffe. No se trata de ser pro-ruso, pro-ucraniano, pro-chino, pro-iraní, pro-francés, pro-británico. No se trata de ser pro. Se trata de intentar hacer un análisis de defensa sincero. Pero cuando se tienen esos sesgos ideológicos, politizados, ¿no?, basados en derecha e izquierda, pues el bando que me simpatiza son dioses y el bando que no me simpatiza son chatarra. O sea, ¿cómo se va a hacer un análisis de defensa así? Bueno, pero ese es el estilo de análisis de defensa que se hace en el 90% de las redes. Y es por eso que acá les decía, no hay game changer. Ni el F-16, ni el Mirage, no va a cambiar nada eso. Bien, ahora acaba de llegar los Mirage, pero tampoco van a cambiar nada. Además, recordemos que cómo se alababa, ¿no es cierto?, la presencia del F-16, pero la presencia del Mirage 2000 francés, que es un excelente avión, no se le alaba mucho, no se le destaca mucho. Pues ¿por qué? Porque es francés, señores, no es americano. Y ahí vemos la concientización, la propaganda en la que está sumergida todo Occidente, ¿no es cierto? Cuando es americano, cuando es estadounidense, pues es lo máximo. Pero cuando hay un sistema de armas igual de bueno, como es el francés, como es el Mirage, nadie le da pelota. Pero ya los primeros Mirage franceses ya están llegando a Ucrania. Que tampoco van a cambiar nada, por cierto. No es porque sea un mal avión, es un excelente avión, pero no tiene los suficientes números. No tiene los suficientes números. Ese es el problema. Incluso si Estados Unidos cometiera la locura de darle a Ucrania una docena de F-35, tampoco esos F-35 cambiarían la guerra, porque no tienen los suficientes números. Porque en una guerra de desgaste es mucho más importante la cantidad de fuego que puedas desatar, la cantidad de bombas que puedas lanzar. Es en términos de potencia de fuego. Y el F-35, por ejemplo, está concebido bajo la filosofía OTAN. El F-35 es un sistema de armas diseñado para satisfacer la doctrina OTAN. Y la doctrina OTAN está generada en base a la filosofía de guerra OTAN, que es la calidad primero, la calidad para vencer. Esa es la filosofía de guerra OTAN. Y en base a eso se arma la doctrina OTAN, cómo operar. Y para satisfacer esas necesidades de operación se crean los sistemas de armas, como por ejemplo el F-35, como por ejemplo el Abrams. No es que sean malos sistemas de armas. Lo que pasa es que en el siglo XXI lo que funciona no es la guerra de maniobras de la OTAN, es la guerra de desgaste de Rusia, que es la misma que proponían los soviéticos. Es así de simple. Por cierto, Rusia ha heredado... Recuerdan que Rusia tenía las VDB. Las VDB era un intento, pues, por emular, ¿no es cierto?, a las capacidades OTAN. Más que las capacidades, el estilo de combate OTAN, ¿no? De simular o asemejarse al modo de operar de la OTAN, que antes de la guerra en Ucrania pues se decía que era lo máximo, ¿no es cierto? Que ya todo tenía que estar a estándares OTAN, el referente mundial era la OTAN. Eso fue las VDB. Bajo ese concepto también se hizo la Operación Militar Especial de Rusia. Ya saben, avances bastante rápidos al interior. ¿Qué pasó? Que resultó que los sistemas de armas antitanque, porque en ese momento no aparecían todavía los drones, que los sistemas de armas antitanque, ya sean de origen estadounidense o de origen ruso, habían evolucionado tanto que eran completamente letales para cualquier blindado. Y ese avance acorazado rápido de las fuerzas rusas fue frenado, sobre todo acá en el norte. Pero acá en la parte sur, pues Rusia, haciendo uso de grandes cantidades de infantería, logró tomar toda esta zona. Después de eso, Rusia volvió a la vieja confiable, al estilo de guerra soviético, que está basado en la filosofía de guerra soviética, que es una guerra de recursos. La cantidad primero, los recursos primero.
para librar una guerra de desgaste. Y en eso está Rusia. Y terminó de imponer Rusia el formato de guerra en la famosa contraofensiva ucraniana en Zaporilla a mediados del año 2023. Que por cierto, en aquel momento se los dije y ahora se los voy a recordar. Esta batalla es el punto de inflexión de toda esta guerra. Es el punto de inflexión. Es el equivalente a Kursk en la Segunda Guerra Mundial. Es el equivalente a la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Ahí ya se vio quién iba a ganar. Y yo les decía desde aquella época, todo lo demás es mero trámite. ¿Cuánto ha pasado? Año y medio y vean los resultados. Incluso la narrativa en Occidente ha cambiado por completo. Ya no hablan de victoria, hablan de la paz mediante una negociación. Ya no hablan de victoria, porque ya es más que evidente, ya es... Cualquiera que no sea un propagandista se da cuenta de la realidad. Así que señores, así están las cosas. La caída de Severlikovo en Kursk es muy importante. Ucrania está en una situación extremadamente difícil. Lo más recomendable para Ucrania es un repliegue ordenado para salvar tropas y poder continuar luchando. Pero es que así haga eso, señores. Sí, las dos ventajas de nivel estratégico que posee Rusia, que es mayor disponibilidad de material y mayor mano de obra, no cambian. Simplemente Ucrania está retrasando lo inevitable, su derrota, y por consiguiente la derrota de la OTAN. Ahora que si Zelensky sigue con el estilo de hacer las cosas que ha venido haciendo, como las ha venido haciendo, va a querer pues defender Shusha a toda costa, ¿no es cierto? Ni un paso atrás, ni un centímetro de terreno. Ya sería a estas alturas una necedad. Después de todo lo que hemos visto ya sería una necedad. Lo más probable es que lo haga. Ese es el problema para Ucrania. Y acá inútilmente se van a perder muchísima tropa veterana ucraniana que perfectamente serviría para taponar algunos avances rusos en el área del Donbass o por ejemplo para defender Kramatorsk, que se va a necesitar a futuro tropa para eso.